La clase de hoy es el efecto modulador de la ozonoterapia o propiamente el efecto modulador del sistema inmune con ozono, o propiamente también podemos entender como el efecto inmunoestimulante de la ozonoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de los efectos o las funciones del ozono. Propiamente, entonces, el ozono pues está siendo utilizado en la medicina, esta medicina biológica. Hablamos de medicina biológica cuando no ponemos algún otro agente en el cual agreda al sistema o al cuerpo de forma espontánea. El objetivo es que sea un tipo de alternativa médica o complemento médico, propiamente dicho, en el cual me dé una amplia gama de resultados. En este caso, el ozono es una de las terapias sistémicas que me traen muchos beneficios, donde el cuerpo es tratado como un todo. Es muy importante porque muchas de las medicinas, muchas de las especialidades médicas, propiamente bien objetivizada, hay diferentes rubros o diferentes especialidades o diferentes características. En el caso de la ozonoterapia, pues vemos al cuerpo como un todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues restaurar o revitalizar al sistema para poder darle así una solución. Esta solución es reorganizar al cuerpo en sus principales objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo del cuerpo? Entonces, sería a nivel celular, propiamente nacen, crecen, se reproducen y mueren. En este caso, el objetivo es ayudar a el cuerpo a que tenga esta función de crecer, nacer y se reproduce. Entonces, pero dentro del crecimiento y la reproducción, que sea un crecimiento óptimo y una reproducción óptima. Esto es uno de los empleos y de los fundamentos importantes de la ozonoterapia. En este caso, pues vamos a hablar más encaminado hacia los efectos sobre el sistema inmune o el sistema de defensa. La ozonoterapia es una técnica interesante en el campo de la aplicación de la medicina biológica. Es un procedimiento terapéutico seguro, natural y factible. ¿Por qué seguro? ¿Por qué? Porque estamos poniéndole oxígeno al cuerpo. Natural, pues volvemos a hablar, solo lo que estamos haciendo es modificar los OHs o modificar propiamente, no lo OH, sino propiamente el oxígeno para poder producir de forma segura energía. Esta energía que me va a favorecer a la célula. Por eso es natural, ¿de acuerdo? Factible porque todos tenemos un acceso. Son pocas las contraindicaciones que presenta la ozonoterapia para el procedimiento o para poder trabajar de forma alentadora y darle unos beneficios al paciente. Los resultados son alentadores ante el tratamiento de las enfermedades inmunológicas, principalmente porque la ozonoterapia así tiene unos efectos identificados y efectos realmente reconocidos por investigadores en el cual tienen influencia propiamente sobre las células inmunitarias o sobre la inmunología propia. Dentro de las propiedades inmunomoduladoras del ozono, de la ozonoterapia, estos se van a caracterizar por los efectos biológicos del ozono. Estos efectos biológicos sobre las células inmunizadoras, ya que son mediadoras solubles y otro tipo de células. En este caso, pues el ozono tiene esta actividad de supresión, tiene actividad inmunomoduladora y tiene actividad inmunoestimuladora. Esto dependiendo de la forma de aplicación, las concentraciones de aplicación y las características o la periodicidad de cómo se va a trabajar la ozonoterapia. Estas bases de la ozonoterapia están a nivel celular. Propiamente todo es a nivel celular. Esto
debido que les había comentado hace un rato que la ozonoterapia tiene influencia directa sobre la célula, entonces me va a modificar o me va a preservar su vida útil, ¿de acuerdo? Entonces va a hablar de una, como les había comentado, de nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces vamos a hablar de los mecanismos metabólicos también. La ozonoterapia va a favorecer al metabolismo celular, el metabolismo del oxígeno. Recordamos nosotros que dentro a nivel metabólico, del nivel celular, su metabolismo es generar ATP. Entonces el ozono va a favorecer la generación de ATP. Esa generación a través o a partir de los sitios de unión y de la forma en cómo se une para dar el beneficio. También tiene eficacia en el tratamiento de dolor relacionado con las hernias discales, las isquemias vasculares, la retinosis pigmentaria, enfermedades cutáneas y un sinnúmero de patologías. Y esto no porque el ozono sea una varita mágica, no, para nada. El ozono tiene implementos o tiene formas en los cuales me van a fortalecer y en los cuales me van a sustentar que realmente está teniendo un principio fisiológico y un principio químico en el cual me da como respuesta la ayuda o la mejoría de la sintomatología de muchas enfermedades. Esto explicado así en algo que nosotros conocemos o mencionamos mucho a nivel de ozonoterapia como ozonoterapeutas, el manejo del estrés oxidativo. Bueno, constituye también un complemento terapéutico muy eficaz que puede favorecer sin riesgo alguno a la evolución de una enfermedad con pronóstico reservado o grave. ¿Cuál sería ese pronóstico reservado o grave? Pues propiamente, como les había comentado, la ozonoterapia va a ser un complemento, o sea, está dentro de las medicinas complementarias, ¿sí? Porque a veces caemos en un error de decir medicina alternativa. Algo alternativo es algo que voy a sustituir. No, este es complemento hacia toda la medicina que normalmente utilizamos. Una de las características entonces importantes es que los pacientes van a tener beneficios en este ámbito debido a los que voy a nutrir a la célula. Si yo hablo de célula, que es la unidad anatomofuncional de muchos sistemas. Nosotros recordamos que necesitamos oxígeno para vivir, oxígeno propiamente, la célula requiere oxígeno, que su principal efecto es el generar ATP. A partir de esto, una molécula de alta energía como es el oxígeno, combinada con otro tipo de moléculas para producir este ATP. Esto es a través de las cadenas metabólicas. Estas cadenas metabólicas como 8 minutos perdidos de mi clase. Como por ahí pueden apagar su micrófono, por favor. Como glucólisis, como cadena de las pentosas, como el ciclo de Krebs, como fosforilación oxidativa o propiamente cadena de transporte de electrones, y sobre todo una de donde tiene mayor influencia la ozonoterapia en la beta oxidación, que dentro de todos favorecen la cadena de transporte de electrones, favorecen todo, pero una de las más características es a través de la beta oxidación, porque esta es oxidación de las grasas o generación de energía a partir de las grasas, ya que es uno de los principales componentes en los cuales va a agregarse. Bueno, dentro de las propiedades la obtención de energía en las células y por lo tanto de los órganos. Recordemos que les dije que la célula era la unidad anatomofuncional del cuerpo. Se encuentra con diferentes estirpes o diferentes índoles en cada uno de los órganos, llamando diferentes nombres, pero al final del día son células. Dentro de las propiedades químicas esenciales o especiales del oxígeno y sus metabolitos es aprovechar en la terapia de ozono.
Bueno, también esto va a radicar en su probado efecto contra los radicales libres. Hace un rato mencioné acerca de del estrés oxidativo, que es una de las principales causas y en las cuales se sustenta la ozonoterapia. La ozonoterapia, hablando en términos, es un oxidante, porque el ozono es un oxidante con efectos antioxidantes. ¿Por qué va a tener efectos antioxidantes? Porque a través de la aplicación de ozono me va a estimular y lograr producir enzimas, estas enzimas protectoras básicas, para eliminar así los radicales libres o los ceros, como hoy se llaman. Por ejemplo, ¿cuáles enzimas? La glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, la catalasa, la superóxido dismutasa. Estas enzimas con características protectoras para disminuir los radicales libres que todo el tiempo se están formando en todos los ciclos metabólicos. Por ejemplo, pues uno de ellos sería el ácido láctico, que se secreta en la glucólisis. Hay una ruta en la cual va a compensar este efecto o disminuir la cantidad de estos radicales para tener su acción antidegenerativa y su acción antienvejecimiento. Entonces, propiamente, si el ozono estimula la producción básica de estas enzimas, pues por ende va a tener actividades para limitar la degeneración, antidegenerativas y antienvejecimiento. Entonces, no van a permitir que nuestra célula o nuestro tipo de células que se encuentran en el cuerpo envejezcan para así llevar a una enfermedad temprana. Bueno, una vez que nosotros pusimos o que nosotros estamos trabajando con la ozonoterapia, la mejor forma de estimular al sistema inmunológico es mediante la combinación de la sangre. Nosotros vamos a combinar la sangre con el ozono a través de dos métodos importantes. Esto es la autohemoterapia mayor y esto es la autohemoterapia menor. Mucho más factible la autohemoterapia menor para el estímulo propiamente del sistema inmune. Cuando nosotros combinamos propiamente la ozonoterapia, vamos a obtener como resultados la estimulación de interferones gamma, interferones alfa, interferones beta. Vamos a obtener la estimulación y la producción de factores de necrosis tumorales alfa. También vamos a obtener como resultado la estimulación de los factores de crecimiento plaquetarios, el de transformación beta principalmente, y el factor de crecimiento fibroblástico, entre otros. ¿Sí? También vamos a estimular la producción de factores, bueno, ya habíamos dicho factores de crecimiento. También vamos a estimular, y de mucho, muy importante, y no por último, las interleucinas. Las principales interleucinas que voy a estimular es la 6, la 2, la 4, la 8 y la 10 y la 1A, que dentro de sus efectos fisiológicos y inmunitarios de estas interleucinas son las reguladoras del sistema inmunológico o estimuladoras del sistema inmunológico. Principalmente en este caso tenemos la 8 y la 10, que es una inmunoreguladora de la cascada inflamatoria del sistema inmunológico, y la 6, que es una estimulante del sistema inmunológico. Más adelante vamos a ver por qué esta interleucina 6 juega un papel muy importante. También vamos a estimular la proliferación de los factores granulocíticos de las colonias monocíticas. Dentro de cuando yo ya hago la inducción y ya combiné la autohemoterapia, que es la sangre, la mejor forma de poder estimular el sistema inmunológico a través del ozono, libero interleucina 2, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y los factores estimulantes de las colonias granulocíticas y monocíticas, que es FEC y las GM. Es independiente del tiempo de incubación. La liberación de las citocinas es una expresión de diferentes funciones biológicas fundamentales. Entonces aquí, si ya me está hablando que se requiere de un tiempo de incubación,
A partir de que yo combiné la ozonoterapia con la sangre, ya sea a través de una autohemoterapia mayor o a través de una autohemoterapia menor, va a tener un tiempo de incubación. Por ejemplo, entonces, por ende, una de las expresiones más fáciles o una de las terapéuticas más convenientes para la estimulación del sistema inmune es a través de una autohemoterapia menor, ya que al combinar la sangre con el ozono va a tener el primer periodo de incubación. Posteriormente, ya la sangre ozonizada, ya liberado previamente las interleucinas, ya liberada previamente los interferones alfa y ya liberados previamente los factores estimulantes de colonias, ahora sí se pone de forma intramuscular. Viene la segunda expresión o la segunda incubación. Conforme se va absorbiendo y se va resolviendo el coágulo, nosotros ya estimulamos de alguna forma la proliferación de estas sustancias inmunitarias o de estas células inmunitarias con funciones de defensa o funciones de... Por ejemplo, una de las más importantes que les había dicho, la interleucina 6, favorece la diferenciación de los linfocitos B, que si nosotros recordamos la función de los linfocitos B, ¿sí?, es de protección. Entonces, si propiamente estimula la diferenciación de los linfocitos B, va a tener, a nivel plasmático, va a acelerar la síntesis de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Pues los anticuerpos, las sustancias que me van a proteger. Ya que estos linfocitos B son los principales en la respuesta, esta respuesta humoral, los que principian o los que inician el mecanismo de respuesta o el mecanismo de defensa. Ya tenemos una de las principales causas, uno de los principales estímulos. El hecho de que yo ponga ozonoterapia con sangre va a estimular la interleucina 6, por ende va a haber estimulación de los linfocitos B. También nos vamos a encontrar los FECGM, que son los factores de crecimiento o de estimulación de crecimiento de granulocitos y monocitos. A partir de ese momento solo voy a hablar con las siglas, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan a entender. Produce los leucocitos y los interferones. Entonces, los leucocitos también se encargan de protección. Los interferones gamma también se encargan de defensa. Con su actividad antiviral es muy importante, ya que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, es un mecanismo o es una forma de cómo poder nosotros protegernos hacia los virus que están presentes, por ejemplo, el SARS-CoV-2 o también el virus de la influenza. Es de gran importancia y de gran ayuda que la ozonoterapia estimulada o combinada con sangre me va a ayudar a inhibir la replicación viral y activa las funciones moduladoras básicas junto a la interleucina 2 y junto a los factores de necrosis tumorales alfa, como la estimulación citogénica de las células inmunitarias. También el ozono, combinado, como ya les habíamos dicho, con la sangre sobre la célula inmune, se compara con el efecto ocasionado por los mitógenos. ¿Cuáles mitógenos? En la inducción de citocinas, principalmente de las células inmunocompetentes, los linfocitos CD4, que son los cooperadores auxiliares, estos linfocitos ya estimulados también a través de los linfocitos B, los linfocitos T, que son los que se encargan de identificar, programar y llamar a otro tipo de linfocitos para que lleve a cabo así la lisis. Esto tiene actividades por los macrófagos recuerden que van a comer, los macrófagos ya previamente fueron, van a liberar también citocinas que inician la comunicación intercelular en función de mensajera. A nivel de interleucina 2 van a liberar o se va a liberar estas células, ya que son las responsables de la activación y diferenciación de las células T. Estas células T, principalmente las CD4, que son las cooperadoras auxiliadoras,
que identifican o presentadoras de antígeno, y las asesinas, que son las NK o conocidas también como linfocitos CD8. Ya una vez que identificaron el agente patógeno, lo identifican, y las células NK o las CD8 van a llegar, lo van a alisar o lo van a romper. Se llaman células NK o células natural killer o células asesinas. Esto va a tener citotoxicidad de los linfocitos CD8 y favorece la activación y la proliferación de los linfocitos B, como ya habíamos mencionado, que son los principales para la actividad inmunitaria. Todo esto está pasando simplemente con la estimulación de la sangre a través del ozono, ya previamente una autohemovacuna, como lo conocemos, o también, en la mayoría de los casos, como una autohemoterapia mayor. La activación de los linfocitos T, principalmente los CD8 o células asesinas, me van a estimular los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células NK, como natural killer, y la activación de la citotoxicidad celular. Esto va a depender de los anticuerpos ya presentados o de los anticuerpos que ya propiamente reconocieron. Estos anticuerpos reconocidos por las células B o los linfocitos B, ya que me van a constituir un mecanismo para que el sistema inmunitario destruya las células infectadas por virus, ¿sí? O las células neoplásicas, o eliminar bacterias y parásitos. Entonces, propiamente, la combinación de la ozonoterapia, debido a estas primeras cascadas que son interleucina, CD4, CD8, pues me van a favorecer así al manejo de agentes extraños, principalmente pues el virus, bacterias y parásitos. Entre otros, también explica las células neoplásicas, porque las células neoplásicas dentro de las hipótesis o dentro de los estudios o las teorías que se tienen, las células neoplásicas son anaeróbicas, entonces aquí va a activar y van a poder ser identificadas por estas cascadas inmunitarias. Bueno, como ya les había hecho mención, la sangre tratada con ozono o mezcla ozono-oxígeno, que es propiamente como se dice, induce directamente la activación de las células inmunocompetentes. Es decir, me va a provocar una actividad específica. Esta actividad específica, ya que el vehículo primordial para la activación del sistema inmunológico es la sangre. Va a llevar mensajeros. Estos mensajeros van a ser generados propiamente por el ozono, propiamente por esa mezcla ozono-oxígeno. Entonces va a haber una liberación de interleucina 10 y un factor de crecimiento de transformación beta a nivel plaquetario. Esto así me va a suprimir el exceso de inmunoestimulación. Entonces, también así como el ozono me estimula el sistema inmunológico, a través de la interleucina 6, la interleucina 10 va a decir, a ver, tranquilos, vamos a reorganizar todo. Entonces, va a tener su actividad inmunorreguladora. Por eso los pacientes, cuando nosotros llegamos a poner ozono, ya sea en autohemoterapia mayor o autohemoterapia menor, los primeros días podrían presentar un cuadro propiamente como nosotros hablamos en medicina, un cuadro de pródromo, donde son síntomas inespecíficos, pero propiamente es porque hay una estimulación de estos factores, este sistema inmunológico. Posteriormente el paciente te va a referir 1 o 2 días, ¿sabes qué? Después del segundo o tercer día me sentí muy bien, pero es porque ya terminó el proceso de incubación y ya se está liberando así la interleucina 10, que es una de las principales. Entonces esto me va a dar un resultado de una programación ordenada o una regulación controlada de la respuesta inmune. Muy importante para las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoidea, o las enfermedades en las cuales el sistema inmunológico está demasiado estresado. Por ejemplo, el asma bronquial, por ejemplo, la rinitis alérgica o cualquier otra que conlleve una sobreestimulación del sistema inmune. Esta sería la razón
por la que la automoterapia propiamente se aplica en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, tales como la artritis reumatoidea o enfermedades inmunológicas que están sobreestimuladas. Entonces, a través de esto, la ozonólisis o la unión del ozono a los ácidos grasos insaturados me va a dar como respuesta, estos ácidos grasos insaturados que se encuentran en la membrana, me va a dar como respuesta una mejoría en las cascadas también de la beta-oxidación, favoreciendo la producción de peróxido de hidrógeno. Si nosotros recordamos un poco las cascadas o más bien no las cascadas, sino propiamente el metabolismo celular o la respiración celular, sabemos que uno de los metabolitos o uno de los principales objetivos, no propiamente el metabolito, sino uno de los principales objetivos es la generación de peróxido de hidrógeno, porque es mucho más estable, puede pasar así la membrana celular. Entonces, eso sería una de las características por qué el ozono va a favorecer dentro de estos aspectos a poder inhibir la proliferación bacteriana, y también a mejorar la capacidad de generación de energía a partir de los ácidos grasos. La diferencia entre un ciclo de glucólisis, que estamos hablando de 36 a 38 ATPs, por la diferencia de un ciclo de un ácido graso, que estamos hablando de 106 ATPs, más del 40% de la proliferación o de la producción propiamente de ATP a nivel celular. Entonces, estamos hablando ya del 40% que me favorece la energía a nivel celular, el ozono. También va a tener hidroxidoperóxidos de cadena corta, que estos van a entrar a los espacios intercelulares y van a activar otro factor que se llama factor inhibidor específico, que eventualmente este factor inhibidor específico está unido a un factor nuclear kappa. Este factor nuclear kappa pues es muy importante porque este factor nuclear kappa me va a favorecer propiamente la síntesis de los diferentes tipos de linfocitos ya previamente hablados, linfocitos B o los linfocitos T. Van a tener entonces la señalización de los receptores, así como las interleucinas 1, reconociendo propiamente el antígeno hacia los linfocitos, y los receptores, aumentando la expresión genética de las interleucinas, de las quimiotinas y de las moléculas en adhesión y las moléculas coestimuladoras. Por ende, dentro de los efectos propios a nivel, resumiendo esto que tenemos aquí, pues resulta que si yo pongo dosis bajas de ozono, voy a tener los efectos de la producción del factor kappa. Si yo pongo dosis altas, voy a inhibir el efecto. Entonces, propiamente, si yo quiero dar un efecto inmunoestimulante, utilizo dosis bajas. Si yo quiero dar un efecto inmunosupresor, utilizo dosis medias altas. ¿De acuerdo? Y si yo quiero dar un efecto inmunomodulador, propiamente, que es el que requerimos ahorita debido a las grandes, debido a los grandes contagios que está viendo por el SARS-CoV-2 o que iniciamos en la parte de la influenza, virus influenzae, lo mejor de todo es utilizar dosis medias para así poder estimular los factores, el factor, en este caso, el factor kappa y en este caso también el resto de las interleucinas ya mencionadas. Me va a dar la estimulación mononuclear a través del ozono. También va a haber una activación mononuclear a través del factor de necrosis o el factor kappa. Induce la síntesis y la liberación de citocinas de manera prácticamente fisiológica, sin localizar reacciones severas. Entonces, quiere decir que no voy a alterar al sistema inmunológico, no lo voy a alterar, ni siquiera me va a dar una reacción inmunológica o me va a autoatacar. Al contrario, la ozonoterapia me va a regular para aquellos factores o aquellas funciones del sistema inmune que ya están deficientes, que ya tienen problemas, pues me las va a reorganizar. Entonces, por ende, al reorganizar
todo este efecto fisiológico, pues es la gran seguridad que me da el tratar a los pacientes con enfermedades importantes, enfermedades principalmente autoinmunes, enfermedades oncológicas, enfermedades inmunitarias, propiamente no autoinmunes, sino inmunitarias como el asma y todas estas, y también los efectos fisiológicos de las patologías como son la diabetes para el tratamiento de estos, ya que nosotros recordamos que en los pacientes con alteraciones o el paciente que tiene un estrés oxidativo, por respuesta va a haber una sobreestimulación de interleucina 6, ocasionando así una inflamación severa. Pero aquí la gran característica que no solo el ozono tiene influencia sobre la interleucina 6, sino también tiene influencia sobre otro tipo de interleucinas, como ya habíamos mencionado, que son la interleucina 2, 4, 8, 10 y 1A, principalmente la 10, que esta me va a dar el efecto modulador. Entonces, en dosis correctas, el ozono es inductor de interferones alfa, de los factores de necrosis tumorales alfa, de interleucinas 2 e interleucinas 6, por lo que tiene actividad antibacteriana, antiviral y no provoca daño celular. Es muy importante esto porque a veces, por falta de información de algunos compañeros del gremio, de otro tipo de investigadores, están diciendo que el ozono tiene efectos dañinos para el sistema. No, al contrario así, el ozono realmente tiene efectos que realmente le convienen al paciente para poder modular así, ya que las reacciones endógenas pueden llegar a deprimir al sistema inmune, como hace un rato. Entonces, por eso, si nosotros tenemos una hiperreactividad del sistema inmune, pues a mí me conviene deprimirlo, pero no deprimirlo tanto para que cualquier agente extraño pueda llegar y apoderarse, sino tener propiamente la característica de la estimulación correcta. Entonces es de gran importancia decidir si yo voy a poner una automoterapia mayor, voy a poner una automoterapia menor, o como en las nuevas formas de aplicación, unas terapias combinadas. Bueno, como ya les había mencionado, una de las características que tiene la ozonoterapia al estar combinada con la sangre, aquí tenemos un estudio, dice que la producción in vitro de citocinas no es inmediata. Por eso les digo, a veces dicen, oye, ponme, y a los 2 días o al día quieren que les vuelvas a poner automoterapia mayor. Es importante que las citocinas van a tener un periodo de incubación. Este periodo de incubación va a ser después de 2 horas y termina después del día o de la hora 48 máxima. Aún después de una semana sigue habiendo estimulación, pero el mayor pico va a ir de 2 horas posteriores a la aplicación de la automoterapia hasta 48 horas, ya que estos eventos tienen lugar durante la exposición de la sangre de ozono fuera del organismo. Esto lo hacemos así con la ozonoterapia mayor o la ozonoterapia menor. Después la vamos a reinfundir en caso de la ozonoterapia mayor, y en caso de la ozonoterapia menor la vamos a poner de forma intramuscular. Propiamente ya previamente activadas las células inmunocompetentes, ¿sí? Estas células inmunocompetentes que van a migrar hacia los órganos linfoides. ¿Qué órganos linfoides? Pues propiamente los órganos del vaso, que son los que me van a ayudar a la estimulación. Los nódulos linfáticos, el timo y las placas de Peyerl. Y también no solo se van a quedar en los órganos, linfoides, sino también van a migrar a otro tipo de órganos como son pulmones e hígado, principalmente a nivel pulmonar, reduciendo la cascada inflamatoria que me está afectando. ¿De acuerdo? Y a nivel hepático, como habíamos dicho, pues el hígado es el laboratorio, es principalmente el organizador de esto.
me van a favorecer a las cascadas o a las rutas metabólicas que se llevan a cabo en el hígado. Por ejemplo, el ciclo de Cori, que este es muy importante para disminuir la cantidad de ácido láctico que se está generando por una respiración anaerobia, que en muchos de los casos los pacientes tenemos o los pacientes tienen, de forma porque no tienen una buena respiración o porque hay mala calidad del aire o porque hay un proceso inflamatorio o porque hay cualquier otro tipo de actividad en la cual me va a inhibir o me va a ir que la ruta, en vez de irse a la ruta aeróbica, se va hacia la derecha, que es la ruta anaeróbica. ¿De acuerdo? Entonces van a transmitir información y activan a otras células inmunocompetentes. Otro tipo de células inmunocompetentes, pues que ya hemos mencionado. ¿Cuántos tratamientos requiere o cuántos tratamientos vamos a requerir para poder así nosotros dar un efecto inmunoestimulante? ¿Sí? Pues como ya les había mencionado, lo más adecuado para estimular el sistema inmunológico es la autohemoterapia mayor o la autohemoterapia menor. Nosotros aquí le mencionamos como autohemoterapia porque dependiendo de lo que queremos, vamos a elegir cuál de las dos terapias son las más adecuadas para poder así dar una respuesta. Los tratamientos van a ir encaminados a una serie de 10 o más infusiones o 10 o más aplicaciones para lograr esto un efecto a largo plazo. Algunos pacientes dicen, no, pues ya me siento bien después de la tercera o cuarta sesión. Es importante el hacer entender al paciente que sí van a tener una respuesta favorable después de la tercera o cuarta sesión, pero de gran importancia para que yo ya haya dejado el código a nivel celular de una autohemoterapia, de una terapia moduladora o de un sistema inmunológico modulado y que responda de forma correcta a cualquier agente alergeno o agente extraño, pues se requieren mínimo de 10 terapias, ya sea por la vía mayor o la vía menor. De acuerdo al cuadro patológico que se presente, 1 o 2 ciclos de tratamiento son requeridos al año. Esto es importante porque a veces solo se hacen un ciclo al año y regresan y dicen, ¿sabes qué? Pues me siento peor. Es importante que independientemente de la patología, yo tengo que dar un ciclo y tengo que hacer una organización correcta. Es aquí donde se les hace mención, el cual les recomendamos a los que no conocen la ozonoterapia, vengan y tomen el curso, ya que es una de las medicinas ahorita que se están utilizando mucho para el tratamiento y el fortalecimiento a los pacientes con algún tipo de enfermedades importantes, en este caso enfermedades que tengan que ver con el sistema inmune. Por ejemplo, los contagios que tenemos hoy en día de SARS-CoV-2 o tenemos hoy en día también ya combinado con la influenza. Entonces, el ozono propiamente como un inmunomodulador es durante la microoxidación, quiere decir que voy a oxidar de forma baja la sangre. Esta microoxidación va a ser controlada, que se produce tras su administración. Cuyo efecto propiamente lo voy a encontrar en la vacuna. Da como respuesta una actividad favorable de los sistemas antioxidantes. Por ende, si tengo también pacientes en los cuales tienen ya un proceso inmunológico o tienen ya su sistema de antioxidante deficiente, pues puedo ayudarle y favorecerle con una autohemovacuna por sus efectos reológicos, quiere decir que sus efectos reorganizadores y evitando el envejecimiento. Una de las causas es, tú te encuentras pacientes que les preguntas, oye, ¿qué edad tiene? Y te dicen, tengo tal edad, y tú dices, no, pues, como decimos en medicina, cuando describimos una historia de evolución o una historia clínica, una nota evolutiva, edad no aparente a la cronológica o edad aparente a la cronológica.
una de las grandes ventajas que tiene la ozonoterapia, entonces, que no nada más se indica en pacientes con enfermedades latentes, sino también con pacientes que aparentemente están sanos, esto así llevando su vida sana mucho más alargada y evitar que se enfermen de forma repentina. Esto porque vamos a estimular la producción de enzimas antioxidantes y por ende la célula no va a estresarse y no se va a cansar para trabajar para producir energía y va a trabajar de forma correcta, va a trabajar de forma armoniosa y solo la cantidad que requiere trabajar y producir así la cantidad de ATPs que va para sus necesidades prioritarias y necesidades básicas. Entonces, el ozono, como mensajero fundamental, regula la transducción de señales y los efectos biológicos de los mezcla ozono-oxígeno entre ellos en el sistema inmune. De la interacción de los ácidos grasos y lípidos surgen los productos de oxidación lipídica, por ejemplo, como les había dicho, la beta-oxidación, que se lleva a cabo en el músculo, que se lleva a cabo en el hígado, favoreciendo que el paciente tenga mayor aporte de energía a partir de las grasas. Se dice que un paciente en condiciones sanas, en reposo, puede llegar a metabolizar hasta el 70% de los ácidos grasos de la ingesta diaria, ¿sí? Aquel paciente que tiene un estrés oxidativo alto y que los ácidos grasos no están haciendo su función principal, pues al contrario de metabolizarlos, los van a empezar a acumular, esto llevando a una inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, el ozono es responsable de mejorar la beta-oxidación y el metabolismo de los ácidos grasos. Por respuesta, aquellos pacientes o aquellos que son sometidos a la terapia con ozono debido a sus efectos inmunitarios y sus efectos bioquímicos y fisiológicos, comienzan a perder peso y talla. Entonces, propiamente lo que a mí me interesa es el peróxido de hidrógeno, ya que el peróxido de hidrógeno es letal para las células bacterianas, ya que no tiene la característica de romper o quitarle ese oxígeno de más o quitarle ese hidrógeno de más, sino las va a alisar la pared celular, causando un estallido y una destrucción. Ya previamente habíamos hablado que llegan los macrófagos, llegan las células linfocíticas, llegan todas las células que se van a apoderar de esa bacteria y la van a alisar, la van a fagocitar y la van a eliminar. Entonces, por ende, a pesar de que esto pase, por respuesta también el ozono me va a ayudar a los factores de crecimiento plaquetarios, dando así que a pesar de que eliminaron las células, van a poder estimular la proliferación de nuevas células para causar una homeostasis. Lo importante de esto es llevar a homeostasis el cuerpo. Homeostasis. Entonces, el ozono favorece la homeostasis del sistema inmune al normalizar los parámetros que están incrementados y aumentar los que están disminuidos. Por respuesta, el ozono tiene actividad inmunomoduladora. Esta es parte de la bibliografía. Entonces, una de las características, entonces, como nosotros habíamos hablado, el ozono, pues propiamente tiene una gama muy amplia de tratamientos, ¿sí? Es una gama amplia de tratamientos a nivel celular. Esto debido a sus propiedades como estimuladoras del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Hasta aquí el tema es un seminario, es pequeño, realmente es muy grande el tema, porque me llevaría muchas horas, pero aquí tenemos que tener precisamente bien controlado el tiempo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, con mucho gusto me la puede hacer.
Bueno, creo que no hay nadie, ni preguntas. Cuídense mucho, nos vemos luego.